Amados hermanos y amigos, en esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo, quién es Él y qué hace Él por nosotros, estamos analizando Hechos el capítulo 10. Hechos el capítulo 10 y el caso del carcelero y la familia de él, que el carcelero era gentil. Se trata de los primeros gentiles a hacerse miembros de la iglesia, Cornelio y los de la familia de él. Hechos el capítulo 10. ¿Qué hizo el Espíritu Santo por Cornelio y los de la familia de él? Los reveló el mensaje de salvación. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo por este servidor? Me ha enseñado la verdad. ¿Cómo? Por medio de los apóstoles. El Espíritu Santo ha hecho grandes cosas por mí y por usted también, amado que me escucha. Nos ha dado la verdad. ¿Qué don más precioso, más grande pudiéramos pedir? La verdad, por medio de la cual podemos ser salvos. Así que seguiremos con el estudio de Hechos, el capítulo 10, hablando en este pasaje de cómo se manifestó el Espíritu Santo en Cornelio y la familia de él. ¿Se acuerdan que Pedro llegó donde Cornelio, entró en la casa con 6 varones judíos? Cosa que no debieran de haber hecho según la ley antigua, pero lo hicieron porque Dios los había revelado la necesidad de llevar el evangelio a los gentiles. Hermanos santos, vamos a comenzar con el 45 y leer de nuevo hasta el 48 para tener el texto y el trasfondo de esta historia. Dice la palabra, estamos leyendo en Hechos el capítulo 10 y verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ya dimos una explicación, amados, del 46, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora queremos, a base de esta lectura, enfatizar 2 puntos. En primer lugar, hermanos santos, el bautismo. Dice que Pedro mandó a que se bautizaran. Y también queremos estudiar la frase, que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los de la familia de él, como nosotros, dice Pedro, como nosotros. Primero hablemos del bautismo. Si había una necesidad tal como la que existe hoy día para muchos de los que nos están escuchando, de sumergirse en las aguas, teniendo la fe de que la sangre de Jesucristo se va a activar en el momento en que ellos se sumerjan y se levanten de las aguas, con la fe de que les salvará, que limpiará de los pecados. Porque hemos hablado de que el agua no es mágica, de que el agua nada tiene que ver sino el complemento de la obra de fe que es el bautismo. Pero sabemos que si no hace esa obra, entonces no se cumple en él o no recibe los beneficios del sacrificio de Jesús. Y Pedro sabía esto claramente porque Dios se lo había revelado, aparte de que el Señor Jesús le dio un mandamiento, como lee Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos tenían la encomienda, como nosotros dos, de enseñar la necesidad de bautismo a todas las personas. Sí, y así no perdió un instante, sino que retó en aquel momento a aquellos varones judíos que si hubiera sido en otra ocasión, ni siquiera entraban a la casa de Cornelio, porque la ley, aunque ellos estaban recibiendo la luz del evangelio, del conocimiento, de la revelación de la nueva dispensación, de la nueva era que se acababa de inaugurar en aquellos días, todavía no tenían claro la diferencia la no diferencia que existiría entre gentiles y judíos en el reino de Dios. Por eso, en el momento, entran ellos a la casa de Cornelio como si Cornelio hubiera sido un judío.
Esto lo que hace es que nos trae a nuestra conciencia y a nuestra mente que Dios no hace acepción de personas. No lo hace. Y mucho menos en el reino de Dios, donde ya no tenemos que judaizar. Allí no se le pidió a Cornelio que se tenía que circuncidar, ni que tenía que abstenerse de comidas, ni de bebidas, ni de luna nueva, ni de días de fiesta, ni de sábado, ni de días de reposo, y nada de estas cosas que lamentablemente muchas personas que piensan que son guiadas por el Espíritu Santo, y como le dijo Pedro a aquellos mismos judíos, imponen cargas que ni ellos mismos pueden cargar. Hoy día tenemos gente que están poniéndole carga a algunas personas que ellos mismos no pueden cargar. Les prohíben hacer ciertas cosas dentro del sábado. Sin embargo, estas mismas personas tienen estaciones de radio y no las apagan el sábado. Y hacen una serie de cosas solamente pues porque tienen que trabajar, porque hay que hacerlo, que eso no estaba dentro del pacto. O sea, es todo una conveniencia. Sin embargo, el verdadero siervo del Señor se para firme, vertical, ante la ley de Dios y dice: ¿quién impide que estos varones reciban el bautismo? Estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y ese como nosotros es que es importante, porque se trata nada más y nada menos de un grupo de personas que han recibido el Espíritu Santo sin la imposición de mano de los apóstoles. Y esto, claro está, para, como dice la palabra, para que se dieran cuenta de que usted no tiene que ser judío para ser parte del reino del Señor. Muy edificantes estas observaciones y esta exposición del caso de conversión de Cornelio y cómo se manifestó el Espíritu Santo en Cornelio y los suyos al recibir el Evangelio. Dice entonces que habían recibido el Espíritu Santo, dice Pedro, también como nosotros. Una explicación de esas palabras de Pedro en Hechos el capítulo 10, 47, la encontramos en el capítulo 11, el capítulo siguiente, en el capítulo 11, comenzando con el versículo 15, donde Pedro está explicándole, contándole a la iglesia en Jerusalén lo que había pasado en el caso de Cornelio. Él dice que, bueno, hermanos de Jerusalén, ya Dios ha revelado el mensaje a los gentiles, y todos los gentiles también tienen derecho de ser miembros de la iglesia. Entonces también habla sobre cómo se manifestó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Hechos el capítulo 11, el 15. Y cuando comencé a hablar, cayó como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Indica la similitud. De igual manera que a aquellos a quienes Jesucristo directamente les había prometido, asimismo cayó sobre Cornelio y su casa. Pero una pregunta: ¿también Cornelio tenía el don para transmitir los dones del Espíritu Santo? Ya lo vemos estudiar en Hechos el capítulo 8, ¿no? Que Simón comprendió que solo por medio de la imposición de las manos de ¿quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles. Él comprendió que solo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daban los dones del Espíritu Santo. Así que contestamos la pregunta de la manera siguiente: no, Cornelio no recibió ese poder porque él no fue llamado a ser apóstol. Apóstol, esa es la diferencia. Vamos a estudiar más tarde que el Señor puso en la iglesia primero, dice la primera de Corintios, el capítulo 12, apóstoles, primero apóstoles. Y ya hemos hablado también de que los apóstoles obraban ciertas señales que tenían que ver con su puesto en la iglesia. Habla Pablo de las señales de apóstol, la segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 12. Hermanos santos y amados que nos escuchan, volviendo un momentito al texto, el capítulo 11 del libro de los Hechos, el 15 dice: también como sobre nosotros al principio, ¿a qué se alude Pedro? Al día de Pentecostés. Al día de Pentecostés. A la inauguración del reino. Cuando comenzó esa época gloriosa que nosotros hemos tenido el privilegio de vivirla, hermano, y todos aquellos que nos están escuchando también han tenido el privilegio de vivirla, pero que todavía no se han decidido a disfrutarla. Bien.
porque existen en ella, pero no viven en ella. Son dos cosas diferentes. Porque el que no está en Cristo Jesús, y si usted, amigo que me escucha, no está en Cristo Jesús, usted está muerto en sus pecados y usted tiene que vivir, usted tiene que resucitar, usted tiene que morir al hombre viejo y resucitar como Jesucristo resucitó para andar en novedad de vida. Por lo tanto, usted existe en la era cristiana, pero no vive en la era cristiana porque está muerto en sus pecados. Venga y reciba vida. Llámenos a los teléfonos que diremos al final. Escríbanos que usted tiene el deseo de ser cristiano, de vivir en la era cristiana, no meramente existir en la era cristiana. Muy bien. Amados, vino el Espíritu Santo entonces sobre Cornelio y la familia de él, como sobre los apóstoles al principio, es decir, como en el día de Pentecostés, directamente del cielo, no por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Y esto llevó a Pedro a pensar en la promesa de Cristo, o en las palabras del Señor, donde él dijo, según el 16, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, me acordé de lo dicho por el Señor. Es decir, entre el día de Pentecostés y el tiempo cuando fueron convertidos Cornelio y los de la familia de él, el Espíritu Santo, los dones se transmitían por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Hubo solo 2 ocasiones, amados, cuando los dones sobrenaturales fueron dados directamente, sin intervención humana, por el Espíritu a algunos. El día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron los dones sobrenaturales, y el día cuando Cornelio y los de la familia de él también recibieron los dones de igual manera directamente del cielo, no por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Interesante, muy instructivo el caso de Cornelio. Debemos llegar a obedecer el Evangelio tal y como él y los de la familia de él que recibieron esta gran bendición. Les invitamos a pasar a estudiar un momentito el caso de la conversión de algunos en Antioquía de Pisidia, el capítulo 13 del libro de los Hechos. Quisiera recordarle a nuestros amados escuchas que estamos estudiando las diferentes conversiones del libro de los Hechos para que ellos puedan corroborar, según las Escrituras, la forma y manera en que Dios obra para salvarles, no de la forma en que los hombres quieren enseñarles el plan de salvación. Vamos a leer, amados, comenzando con el versículo 47 del libro de los Hechos, el capítulo 13 y hasta el 52. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Glorificaban qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Correcto. La palabra del Señor es la que permite la fe en el individuo. El Espíritu Santo, y esto es bien interesante y sumamente importante porque es un caso de vida o muerte. La palabra del Señor es el instrumento que usa el Espíritu Santo para convertir al hombre, para redarguirle pecado, para poder prepararlo para toda buena obra. Es la enseñanza que le daba a Timoteo sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted está esperando, amigo que me escucha, anteriormente le hemos invitado a que sea cristiano, a que sea hijo de Dios. Si usted está esperando una luz del cielo o algo en su corazón que le queme o una voz que le diga ven a mí, no lo va a escuchar, y si lo escucha, cójale miedo. Esta es la palabra que debe escuchar, la palabra de la Biblia. Cuando le dice usted que se arrepienta y que lave sus pecados en el bautismo, ese es el Espíritu Santo hablando. Hubo un grupo de hombres que presenta la Biblia, que fueron los fariseos que apedrearon a Esteban, que rechazaban la palabra y rechazaban al Espíritu Santo. Usted no me rechaza a mí ni al hermano Shapley, usted rechaza al Espíritu Santo cuando usted no obedece lo que estamos diciendo. Glorificaban la palabra porque la palabra es poder para salvar, dice Pablo en Romanos, el capítulo 1, del 16. Dice, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. El 48 que estamos leyendo. Amados, sin entrar mucho en el tema de la predestinación, etcétera, queremos decir esto, que aquí se trata de que todos los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Estos son los que están ordenados para vida eterna. Usted, amado, también, si cree y se arrepiente y se bautiza, está ordenado para vida eterna. Vamos a leer desde el 49 y hasta el 52. Y la palabra del Señor se difundía. Vuelve y dice, la palabra... Es que no estamos hablando de hombres. O sea, no es la palabra de José Santos ni de Dwayne Chappell la que se difunde a través de estas ondas radiales, ni a través de Puerto Rico, o el mundo, América Latina, o Estados Unidos, o Europa, sino sencillamente la palabra del Señor, porque al Señor es que debemos adoración. No se ofusque usted en hombres. Los hombres le van a llevar Amén. a la perdición. Ningún hombre es digno de adoración, ni de reverencia. Por eso no llevamos ningún nombre ni título como reverendo ni nada de ese tipo de cosas, porque solamente Dios es el que merece reverencia. Dice que la palabra de Dios es la que se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? De gozo. ¿Qué es ese gozo? ¿Qué es ese gozo? Es la paz, es la seguridad de ser hijo de Dios, es esa paz que Jesús le prometió a sus discípulos. No es el gozo que reciben en las discotecas, ni cuando ven televisión, ni cuando en un culto avivado la gente se estremece por los instrumentos de música electrónicos que usan, ni los coritos estridentes, ni nada de ese tipo de cosas, sino que es una paz espiritual. Es una cosa que viene del alma, de lo más profundo de su ser, no de su carne. Amén. Tiene que hacer esa diferencia, amigo que me escucha, entre lo que es el gozo carnal, no importa dónde se reciba, y la paz y el gozo espiritual que da Dios. Amén. Así se llenaron de gozo y también dice del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu. Del Espíritu por medio de haber recibido la palabra. Vamos a pasar en estos estudios de conversiones en el libro de los Hechos y cómo se manifestó el Espíritu Santo en aquellos convertidos a Hechos el capítulo 16. A Hechos, el capítulo 16, el 14 y el 15. Se trata de Lidia, de la conversión de Lidia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así, este es el ejemplo de la conversión de Lidia. Dice que en el 14, vamos a estudiar esa frase donde dice que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Cómo abrió el Señor el corazón de Lidia? Que hay quienes dicen, bueno, pero el Espíritu Santo desciende sobre uno y el Espíritu va a ser que obra en el corazón y Él abre el corazón de los que Él quisiera que fueran salvos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que obró Dios en el corazón de esta mujer Santa Lidia? La palabra dice que no nos conformemos a este siglo en 12:1 y que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. Dios le dio a cada uno de nosotros el poder de rechazarle y de aceptarle. Así mismo. Entonces, cuando usted escucha la palabra, usted tiene dos alternativas. Usted puede hacer o como los 3,000 de Pentecostés o como los fariseos que apedrearon a Esteban. Entonces, de esa manera, Dios le ayuda a usted dándole la palabra para que usted tenga la alternativa, como la tiene usted ahora mismo, de recibir al Señor.
Así mismo es. Así trabaja Dios en el corazón de todos nosotros, amados, de ustedes también, por medio de la palabra que cuando la escuchamos atentamente, la comprendemos, entonces Dios nos está abriendo el entendimiento. Él está iluminándonos por medio de la palabra y podemos todos los que quisiéramos llegar a entenderla y obedecerla. Dice que esta mujer al oír la palabra fue bautizada, el 15, y su familia. Y luego comenzó ella a hablar lenguas y a alborotar y etcétera. ¿Cómo dice el texto? Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. No se habla de ninguna clase de trance. Algo importante en todo esto es lo inmediato de su bautismo. Nosotros hemos estado hablando sobre el bautismo, pero no hemos tocado ese tema, ese punto tan importante. Muchos grupos aplazan el bautismo de mucha gente para hacer un espectáculo, para demostrar lo poderoso que es su ministerio, bautizando cientos de personas que a través de todo un año han esperado pacientemente para recibir el agua del bautismo que erróneamente le van a dar, porque la gran mayoría, si no todos, se creen salvos. Entonces, ¿para qué bautizarse? En la palabra que hemos estado leyendo, la persona escucha, se arrepiente, cree y se bautiza en el mismo día. Entonces, ¿por qué hoy día es que el falso profeta, la falsa profetisa, aplaza el bautismo de aquellos que así lo desean? Por esa misma razón, que no andan con la verdad. No tienen el sello del Espíritu Santo. Es imposible que lo tengan, ya que no practican la doctrina sana sobre el bautismo. No enseñan el bautismo como se enseñó en aquellos tiempos. ¿Cuántos se bautizaron aquí en el caso de Lidia? Bueno, se habla de ella, se habla de la familia de ella, no se habla de un montón de personas. Pablo no estaba esperando que muchos aceptaran a Cristo para bautizarse. Dice, ella fue bautizada y su familia, y no se habla de nadie más en este caso. Y luego ella invita a Pablo a entrar y quedarse en la casa de ella. No se habla de que ella se cayera en alguna clase de trance, no se habla de que perdiera el dominio propio, ni nada de eso, de algunos trastornos emocionales, nada de eso. Se habla de una mujer que al recibir el evangelio, pues tranquilamente recibe a los mensajeros, los invita también a quedarse con ella. ¿Quiere usted también hacer lo mismo? ¿Quiere usted dar los frutos del Espíritu? Le invitamos y esperamos que este estudio haya sido de gran edificación para usted y su familia, como lo fue para Lidia y su familia.